Lo que debió ser una noche de diversión con amigos, terminó mal para la estudiante universitaria Kirsten Smart, de 19 años, quien desapareció misteriosamente cuando regresaba a su dormitorio. Las autoridades tardaron más de 2 décadas en armar el rompecabezas de este impactante caso, que mostró los riesgos que corren muchas jóvenes que, sin saberlo, están rodeadas de seres siniestros que esperan el primer momento de vulnerabilidad para atacar. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video y conozcas todos los detalles de uno de los casos más notorios en la historia criminal de California. El caso de Kirsten Smart. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Kirsten Denise Smart nació el 20 de febrero de 1977 en Augsburgo, Baviera, Alemania, en el seno de una familia muy unida. Fue la mayor de los 3 hijos del matrimonio formado por Denise y Stan Smart. Denise y Stan se desempeñaban como educadores de hijos de militares estadounidenses radicados en Alemania. Sin embargo, cuando Kirsten era tan solo una niña, decidieron irse a vivir a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Stockton, California. Allí creció Kirsten junto a sus hermanos menores, Lindsay y Matt, y rodeada del amor y los cuidados de sus padres, quienes estaban muy involucrados con la crianza de sus hijos. Todos en la familia Smart tenían afición por los deportes, particularmente a Kirsten, una chica soñadora, perseverante y de alma libre. Le encantaba nadar y esquiar. Pero lo que más disfrutaba y la hacía feliz era viajar. Así que siempre estaba en búsqueda de conocer otras culturas y planear nuevas aventuras. Es por ello que, siendo muy joven, pasó un verano en Londres. Fue estudiante de intercambio en Venezuela y trabajó como salvavidas en un campamento en Hawái. A los 19 años, animada por su madre, se inscribió para cursar estudios superiores en la Universidad Politécnica Estatal de California, conocida popularmente como Cal Poly. La joven pernoctó en las residencias estudiantiles con una compañera de habitación llamada Crystal Calvin, ya que el campus se encontraba en San Luis Obispo, a 4 horas de su hogar. Como suele sucederle a la mayoría de los estudiantes en el primer año, Kirsten tuvo problemas para adaptarse a su nueva vida, ya que consideraba que las clases eran difíciles y extrañaba a su familia. Sin embargo, hablaba por teléfono con ellos cada domingo, y en esas llamadas la animaban a perseverar. El viernes 24 de mayo de 1996, durante el fin de semana de la celebración del Día de los Caídos, una fiesta conmemorativa en Estados Unidos, la mayoría de los alumnos se habían ido del campus. Pero Kirsten decidió quedarse, al igual que Margarita Campos, una estudiante que residía en la habitación al lado de la suya, con quien forjó una buena amistad. Esa noche las invitaron a ambas a la fiesta de cumpleaños de un compañero de la universidad, y Kirsten estaba muy emocionada por ir a conocer nuevos amigos, socializar y pasar un buen rato. Kirsten se preparó para salir, vistiendo un top color gris,
pantalones cortos negros y zapatos deportivos de color rojo. Así que aproximadamente a las 8:30 de la noche, ella y su compañera llegaron a la casa del chico. Apenas llegaron, notaron que en el lugar solo había unas cuantas personas tomando algunas bebidas y jugando videojuegos. Entonces, Kirsten no se sintió muy motivada a quedarse por mucho tiempo. Después de compartir un rato con el anfitrión y sus invitados, Kirsten y Margarita decidieron salir a caminar hasta una zona ubicada fuera del campus, donde había fraternidades, hermandades y otras residencias para estudiantes. Kirsten quería divertirse, pero Margarita deseaba volver a su dormitorio. Y aunque le pidió que la acompañara y no la dejara sola, la chica prefirió irse no sin antes darle las llaves de la residencia, ya que Kirsten no llevaba consigo ninguna de sus pertenencias. No tenía cartera, dinero ni identificación. Fue así como, luego de despedirse, la joven se quedó en el estacionamiento de una de las fraternidades cercana al campus. A la mañana siguiente, Margarita no tuvo noticias de su amiga. Extrañada, se acercó a su habitación y tocó la puerta. Pero Kirsten no respondió, por lo que creyó que aún dormía o que quizás había salido a dar un paseo. Las horas pasaron y aún no había señales de Kirsten, y Margarita comenzó a preguntarse dónde estaría. Su inquietud se transformó en preocupación cuando Crystal volvió a la habitación que compartían y su amiga no estaba allí. En una rápida revisión del dormitorio, notaron que sus pertenencias personales estaban exactamente donde las había puesto, lo que dejó ver que nunca volvió a la residencia. Pasadas 48 horas de ese 25 de mayo, los amigos de la joven notificaron a las autoridades de la universidad que Kirsten había desaparecido. Sin embargo, según Margarita, los directivos del recinto no le dieron mucha importancia a la denuncia, ya que, al parecer, era costumbre que los jóvenes se alocaran un poco esos días de fiesta. Entretanto, Denise había pasado ese fin de semana del 24 de mayo en una competencia de natación con sus 2 hijos menores, aunque teniendo siempre presente a Kirsten, ansiosa de que llegara el domingo para hablar con ella, como era costumbre. Pero el lunes 27 de mayo, la familia se sorprendió al recibir una llamada de representantes de la policía de la universidad para constatar si Kirsten se encontraba en casa. Fue entonces cuando se enteraron de que la chica fue vista por última vez el viernes anterior, y enseguida comenzaron a tomar acciones. Lo primero que hicieron fue intentar presentar una denuncia en la estación de la policía local, pero los efectivos les dijeron que era demasiado pronto para darla por desaparecida, y que además los responsables de la seguridad de la universidad estaban a cargo de la búsqueda. Sin embargo, después de 4 días de angustia fue cuando comenzaron a investigar, y descubrieron que después de dejar la celebración del cumpleaños, Kirsten había estado en otra fiesta en las afueras del campus. Más tarde, según algunos datos recopilados, supieron que la chica presuntamente había estado bebiendo o consumiendo alguna otra sustancia y terminó desmayada en el césped de la casa vecina al lugar donde ella estuvo compartiendo esa noche. Pero sorpresivamente, en lugar de enfocarse en seguir con la búsqueda, la policía redactó un informe del incidente en el que juzgaron las acciones de Kirsten, sugiriendo que se estaba divirtiendo y había ingerido alcohol, lo que, según ellos, contribuyó a su desaparición. Más tarde, la familia Smart diría que este fue su primer error, porque lo primordial era encargarse de lo verdaderamente importante, que era encontrar a la chica. Gracias al testimonio de una compañera de estudios de Kirsten, llamada Cheryl Anderson,
se enteraron de los que pudieron ser los últimos movimientos de la joven antes de que se perdiera su rastro. Cheryl relató que cerca de las 2 de la madrugada, ella y su amigo Tim Davis salieron de la misma fiesta donde estuvo Kirsten y la encontraron tendida en el césped del vecino. En vista de que no podía mantenerse en pie por sí misma, ellos la ayudaron a levantarse para llevarla de vuelta a su residencia. Minutos después, apareció de forma repentina Paul Flores, otro estudiante de la universidad que también asistió a la fiesta. Él se ofreció a ayudarlos a llevar a Kirsten, y en un gesto de aparente amabilidad, rodeó su torso con uno de sus brazos e hizo que la joven se apoyara en él. Caminaron hasta la residencia, pero Tim los acompañó solo hasta la entrada, ya que no vivía en las instalaciones y no podía ingresar. Así que Cheryl y Paul continuaron juntos con Kirsten, que iba casi inconsciente. Cheryl comentó que mientras caminaban, notó algo extraño en el comportamiento de Paul, ya que se detuvo en varias oportunidades como tratando de quedarse a solas con Kirsten, y le decía que siguiera adelante, que él se encargaría de la joven. Pero a ella no le pareció bien, así que disminuyó la velocidad y esperó a que ellos la alcanzaran para caminar juntos. Así llegaron a la salida que conducía al dormitorio de Cheryl, y según el relato de la chica, Paul intentó despedirse de ella de una forma inapropiada. Ella lo dejó pasar, ya que lo único que le interesaba era que Kirsten llegara bien a su dormitorio, y así se lo prometió el chico. Entonces Cheryl los dejó seguir y se fue a dormir, sin imaginar que sería la última vez que vería a la muchacha. Es poco lo que se conoce sobre la vida de Paul Flores, excepto que nació el 20 de enero de 1975 en California, Estados Unidos, y que era hijo de Susan y Rubén Flores. Su infancia transcurrió en Arroyo Grande, California, en medio de un entorno que muchos consideraron relativamente normal. Ya en la adolescencia fue un estudiante promedio en la escuela secundaria y participó en actividades deportivas como miembro de un equipo de fútbol. Tras graduarse, se matriculó en Cal Poly, donde su destino se cruzó con el de Kirsten. Después de escuchar el relato de Cheryl sobre los acontecimientos de esa noche, cualquiera pensaría que la policía pondría su atención sobre Paul y lo investigarían a fondo por ser la última persona que estuvo con Kirsten. Sin embargo, esto no ocurrió de inmediato, por lo que el accionar de las autoridades fue bastante criticado. 2 días después de la última vez que Kirsten fue vista, y mientras sus familiares y amigos se esforzaban por tratar de encontrarla, Paul se presentó en la policía de Arroyo Grande por una orden de arresto pendiente por conducir bajo los efectos del alcohol. En ese momento, los oficiales notaron que tenía un ojo morado, así como algunos rasguños en sus manos y rodillas. Pero cuando le preguntaron cómo le había sucedido eso, respondió que fue mientras jugaba baloncesto con sus amigos. Sin embargo, uno de sus compañeros, que también asistió al juego, le dijo luego a la policía que Paul ya tenía esas heridas cuando llegó a la cancha. En vista de esto, las autoridades lo confrontaron más tarde, y el chico admitió haber mentido, ofreciendo una nueva explicación. Esta vez Paul dijo que se golpeó el ojo con el volante del auto en mitad de la noche, cuando cambiaba el reproductor de música mientras conducía. Pero para ese momento los agentes aún desconocían lo que había ocurrido con Kirsten y le restaron importancia. Sin embargo, 6 días después, la policía del campus lo interrogó formalmente,
y Paul aseguró que aproximadamente a las 2 de la madrugada del 25 de mayo de 1996, dejó a la chica en su dormitorio y luego se fue a su residencia. Algunos testimonios sugirieron que Paul mostraba una actitud fría, desinteresada y poco empática con respecto a lo que estaba sucediendo, ya que aun siendo la última persona vista con Kirsten, su comportamiento no reflejaba la preocupación esperada por alguien en su situación. Su habitación, que evidentemente debió ser sellada apenas ocurrieron los hechos, fue inspeccionada por las autoridades 16 días después de la desaparición de Kirsten. Para ese momento las clases habían terminado, por lo que el lugar estaba vacío y había sido desinfectado por el equipo de limpieza de la universidad. Así que de haber existido alguna evidencia allí, ya había desaparecido. A medida que el tiempo transcurría sin noticias sobre Kirsten, el caso se fue convirtiendo en un misterio y en un verdadero suplicio para la familia y los amigos de la joven. Mientras la policía del campus no mostraba mayor interés en el tema, ellos agotaron todos los recursos y nunca dejaron de buscarla. Stan recorría casi sin descanso todos los senderos de los alrededores de la universidad. Atravesaba túneles y puentes buscándola, esperando por lo menos poder encontrar el cuerpo de su hija. Algunos voluntarios se sumaron, pero no se produjo una búsqueda masiva hasta que pasó más de un mes. Fue así como en junio de 1996, la policía del campus finalmente entregó la investigación a la oficina del alguacil del condado de San Luis Obispo. Los oficiales usaron helicópteros y revisaron la habitación de Kirsten, pero no encontraron ningún rastro que condujera a su paradero. Sin embargo, varios días después llevaron unos perros entrenados para detectar restos humanos a los dormitorios del recinto universitario, y uno de ellos reaccionó en la habitación de Paul, aun cuando tenía tiempo vacía. Pero lo más impactante fue que otros 3 perros tuvieron la misma reacción. Pese a esto, los investigadores no estaban convencidos de tener pruebas suficientes contra el joven. Para octubre de 1996, los padres de Paul estaban separados y mientras intentaban reconciliarse, Susan alquiló su casa en Arroyo Grande a una mujer llamada Mary Lassiter. La nueva residente de la propiedad encontró en el lugar un pendiente que, según ella, parecía coincidir con un collar que llevaba Kirsten en uno de los carteles de personas desaparecidas que se difundieron. Mary entregó el zarcillo a un detective de la policía, pero lamentablemente no se hicieron los procedimientos correctamente, lo que trajo como consecuencia que el arete se perdiera antes de ser marcado como prueba y nunca más se recuperó. Además de este terrible error, los investigadores no sabían de la separación de los padres de Paul, así que no consiguieron de inmediato una orden judicial para registrar la casa. En aquel entonces el chico vivía con su padre, y pasaron meses para que las autoridades por fin hicieran el registro del hogar. Pero no llevaron un equipo forense ni perros rastreadores de cadáveres. Tampoco revisaron los vehículos de la familia Flores, lo que era importante para la familia de Kirsten, ya que ellos estaban seguros de la culpabilidad de Paul y suponían que debió recibir ayuda para ocultar el crimen y deshacerse de las evidencias. En la casa de Susan, algo llamó poderosamente la atención. Y es que, para el momento de la desaparición de la chica, el patio trasero tenía unas jardineras, que fueron cortadas y luego rellenadas con tierra y cemento. Entretanto, las autoridades descubrieron que Paul no tenía un historial limpio. Y es que además de aquella orden de arresto por conducir bajo efectos del alcohol, tenía otros antecedentes.
Se supo que apenas 5 meses antes de que Kirsten desapareciera, la policía de San Luis Obispo recibió una llamada de una estudiante que vivía fuera del campus, quien denunció que había un hombre notablemente ebrio que se estaba trepando por su enrejado e intentaba entrar en su balcón. Según el relato de la joven, por más que le pedía que se alejara, el intruso se negaba a irse. Cuando llegaron las autoridades, identificaron al hombre como Paul Flores. Sin embargo, por este hecho no se presentaron cargos. Otro detalle preocupante era que las mujeres que lo conocían en la universidad aseguraban que Paul solía propasarse y hasta era un poco obsesivo, ya que siempre intentaba conquistarlas aun cuando ellas rechazaban sus avances. Siguieron pasando los días sin tener indicios del paradero de Kirsten. Pero sus padres no descansarían hasta saber qué ocurrió con su hija. Entonces decidieron buscar ayuda legal, y fue así como contactaron a un abogado civil local llamado James Murphy, quien tomó el caso sin cobrar por sus honorarios, prometiendo perseguir a Paul y presionar a la oficina del jefe de policía. En noviembre de 1996, el jurista presentó una demanda contra Paul Flores en un tribunal civil por el deceso de Kirsten, pero no pudieron continuar con el proceso en vista de que había una investigación penal en curso. Sin embargo, esto no les impidió hacerle seguimiento a las pistas y prepararse para un posible juicio. No obstante, esta idea se frustró cuando en mayo de 1997, el entonces jefe de la policía declaró a un medio local sobre la necesidad de que Paul confesara lo que realmente había sucedido con Kirsten y que si él no cooperaba, el caso no podría esclarecerse. Eso fue suficiente para que cuando el abogado se preparaba para la demanda civil, el joven se negara a responder todas las preguntas que se le hicieron, basándose en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual consagra el derecho de no responder ninguna interrogante, que Paul invocó 27 veces. Los años transcurrieron y pese a que la familia de la chica no se daba por vencida, su desaparición parecía destinada a quedar sin solución. Aunque el cuerpo de Kirsten Smart no fue encontrado, en 2002 fue declarada legalmente muerta. No obstante, el caso dio un giro inesperado en septiembre del año 2019, cuando un podcast llamado Tu propio patio trasero, conducido por Chris Lambert y con una audiencia de millones de oyentes, atrajo la atención de una nueva generación y revivió el interés en el caso de Kirsten, que para entonces tenía más de 2 décadas estancado. Esto llevó a un aumento en la cobertura mediática y a una mayor presión sobre las autoridades para examinar nuevamente la evidencia existente. Chris comenzó a investigar lo que le había pasado a Kirsten y poco a poco fue recopilando artículos y documentos, siguiendo pistas y localizando a cualquier persona que tuviera algún dato importante para luego entrevistarla. La difusión llevó a que se distribuyeran más carteles en la comunidad y a que nuevos testigos compartieran información que no había sido considerada anteriormente, incluyendo, por supuesto, detalles relacionados con Paul. De hecho, las autoridades mencionaron que algunas de las pistas recopiladas durante la producción del podcast fueron útiles para reactivar la investigación y llevar a cabo nuevas búsquedas. Fue así como en 2020, un equipo de investigadores registró la casa de Susan nuevamente, pero en esta oportunidad tenían una orden de allanamiento que les permitía excavar en el patio trasero. Sin embargo, por motivos que hasta hoy se desconocen, decidieron no hacerlo. Otro evento decisivo tuvo lugar en 2021,
cuando el recién designado jefe de la policía del condado se comprometió con la familia Smart a convertir el caso de Kirsten en una prioridad, y dijo que se resolvería examinando nuevamente cada una de las piezas de evidencias que tenían. Aunque él mismo reconoció que no sería una tarea fácil, los investigadores excavaron en las laderas de las colinas y registraron las propiedades de la familia Flores recopilando pruebas. Confiscaron sus computadoras, monitorearon sus teléfonos celulares y tuvieron acceso a sus llamadas y mensajes de texto. Además, encontraron nuevos testigos, algunos de ellos gracias a la colaboración de Chris. Fue así como, luego de la excavación en los cimientos de la casa del padre de Paul, utilizando perros detectores de cadáveres y un radar de penetración terrestre, lograron encontrar evidencia biológica debajo de la terraza de Rubén, que, según informó el jefe de la policía en conferencia de prensa, creían que estaban relacionadas con Kirsten. Por su parte, el fiscal del condado de San Luis Obispo aseguró en una conferencia de prensa que Paul causó el deceso de Kirsten mientras cometía o intentaba cometer una agresión sexual, y que su padre lo ayudó a enterrar el cuerpo. El fiscal declaró que presumían que el cuerpo de la joven estuvo sepultado bajo la terraza de la propiedad de Rubén, quien luego ayudó a su hijo a mover los restos a otro lugar antes de que se ejecutara la orden de allanamiento. Finalmente, en abril de 2021, los investigadores lograron juntar las piezas del rompecabezas que faltaban y decidieron que tenían suficientes evidencias para acusar a Paul, de 44 años para ese entonces, de quitarle la vida a Kirsten, y también a Rubén Flores, de 80, por presunta complicidad al ayudarlo a ocultar el cuerpo después del crimen. Casi una semana después de su arresto, Paul y Rubén se declararon inocentes en el Tribunal Superior del Condado de San Luis Obispo. Paul permaneció en prisión sin derecho a fianza, mientras que Rubén pagó una de $50,000 y pudo salir en libertad con un brazalete electrónico en el tobillo. Finalmente, luego de más de 2 décadas de la desaparición de Kirsten, comenzaron las declaraciones de apertura en los juicios de Paul y Rubén en el Tribunal Superior del Condado de Monterey, con 2 jurados diferentes, uno por cada acusado. El abogado de Paul trató de desviar la atención de su cliente, señalando como posible culpable a Scott Peterson, quien más tarde fue condenado por ultimar a su esposa embarazada, Lacey Peterson, y al hijo de ambos que llevaba en el vientre. Aunque se dijo que Scott también era estudiante de Cal Poly en el momento de la desaparición de Kirsten, rápidamente fue descartada cualquier vinculación con el caso, en el que Paul figuraba como el único con la oportunidad y los medios para atacar a la chica, aprovechando su estado de embriaguez. Finalmente, en octubre de 2022, después de 26 años y tras un proceso que duró 3 meses, Paul Flores, ahora de 45 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado, mientras que su padre fue absuelto del cargo de complicidad en los hechos relacionados con la desaparición y muerte de Kirsten Smart. Luego, el 10 de marzo de 2023, finalmente se hizo justicia cuando Paul fue sentenciado a prisión perpetua, con un mínimo de cumplimiento de 25 años antes de poder optar a solicitar la libertad condicional. El paradero del cuerpo de Kirsten Smart sigue siendo un misterio. Sin embargo, el fiscal dijo a los medios de comunicación que creían tener el lugar donde fue enterrado, aunque se negó a dar más detalles. Tras la condena de Paul, Stan habló con la prensa
y afirmó que sin su hija no había alegría ni felicidad en el veredicto. Anunció que su búsqueda continuaría hasta hallar sus restos para darle una sepultura digna y que la familia pudiera tener un cierre de ese doloroso capítulo de sus vidas. Para mantener vivo el legado de la chica, la familia creó la beca Kirsten Smart, destinada a ayudar a otras mujeres que deseen asistir a la universidad a perseguir sus sueños e influir en el mundo de la misma manera que ella quería hacerlo. Este caso también tuvo un impacto importante en la legislación sobre seguridad en los recintos universitarios de California. En lo que concierne a Paul, se conoció que el 23 de agosto de 2023 fue hospitalizado luego de ser atacado con un arma blanca en el cuello por otro recluso, en el patio de la prisión estatal Pleasant Valley, donde cumplía su condena, según informó su abogado. Luego, el 25 de octubre de 2023, fue nuevamente agredido, pero las autoridades no dieron información sobre lo que pudo haber motivado esta situación. Lastimosamente, a casi 3 décadas de la desaparición de Kirsten Smart, se mantiene la interrogante sobre la ubicación de sus restos, pues las únicas personas que pudieran revelar la verdad se niegan a hablar. Este caso no solo evidenció los riesgos a los que están expuestas las jóvenes en los recintos universitarios estadounidenses, sino que reveló las debilidades institucionales en la atención a las denuncias de personas desaparecidas en un contexto complejo y particular como lo es la comunidad estudiantil. Además, la historia de Kirsten puso en relieve el rol clave que desempeñan las nuevas plataformas de comunicación para renovar el interés público en casos sin resolver, impulsando nuevas acciones en la búsqueda de justicia. Ahora que conoces los detalles de esta historia, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo con la condena a Paul Flores? ¿Qué opinas de la actuación de las autoridades? Te leemos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!